Hoy puede ser. Y de la semana de la novela, que estábamos hablando también un poco con la profe Piel recién, hablando de la actividad que tendrá lugar el 16 y 17 de octubre en honor a Daniel Moyano, nos pasamos un día muy particular para todos los chileciteños. Hoy se celebra el Día del Escritor Chileciteño. ¿Por qué? Porque un día como hoy, pero del año 1973, inicia a funcionar la sede de la SADE Chilecito aquí, bueno, en nuestra localidad, una de las grandes y emblemas de las letras chileciteñas. Hemos tenido grandes escritores en nuestra localidad que han hecho historia a nivel nacional. Uno de mis preferidos va a ser siempre Arturo Marazo, por ejemplo. Muchos recordarán a tantos otros. A Lucía Carmona le mandamos un abrazo gigante y muy feliz día. Bueno, a todos ellos feliz día, pero aquí tenemos también a alguien que está muy involucrado con las letras de Chilecito de la provincia, que está muy involucrado también con la SADE, que es un gran profe, dramaturgo, escritor, entre muchísimas otras cosas. Al profe Marcelo Miguel le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? Y feliz día. Buenos días, Tamara. Buenos días, gente de la audiencia. Les mando un abrazo con mi voz y me encanta que me estén escuchando en este momento. En este día tan especial, creo que no es un dato menor. ¿Es difícil ser escritor en estos tiempos? No, al contrario. Yo creo que justamente uno piensa con la inclusión de las tecnologías en los últimos tiempos, con la inclusión de las IAs, de la inteligencia artificial, ha abierto como un avispero lleno de letras que vuelan y que se acomodan desde una mirada más algorítmica. Pero es difícil que, por lo menos en estos tiempos todavía, el escritor pueda ser reemplazado desde las pasiones, desde las emociones, desde las reflexiones. Qué sé yo, si yo estoy en ensayos o en temas biográficos o pseudo formales o formales o científicos, la mirada, aunque técnica, va a estar basada seguramente en hechos científicos, en hechos que pueden de alguna manera comprobarse, o en teorías que pueden ser al futuro trabajadas. Si yo estoy en el marco de la ficción, puedo volar. Cuando yo vuelo con la imaginación, yo pongo mucho de mis deseos, de mis emociones y de mis pasiones. Que eso yo lo puedo hacer un prompt, acercarla a una IA de cualquiera de las que tenemos, de las más chiquitas que hay en Google o hay en el WhatsApp, hasta las más técnicas que podemos trabajar a nivel de aplicaciones. Pero el prompt lo hago yo. La IA es un instrumento que me puede servir, que quizá me organiza un poco, pero el corazón de la historia, el corazón de los personajes, las acciones de los personajes, los conflictos que viven, sus relaciones, ese manejo íntimo y profundo es humano. Así que yo creo que estamos viviendo un nuevo despertar de lo literario, a pesar de que uno a veces es agorero cuando piensa lo tecnológico. Y es real, en Chilecito está sucediendo. Hay muchísimos grupos de jóvenes que están trabajando en lo literario de manera permanente. Hay mucho más jóvenes que gente grande, ¿no? Y que quizás ya no produce tanto. Y hay producciones más cortas y de otro tipo, perdón. En eso me gustaría destacar lo siguiente, ¿no? Ya que estamos hablando de las nuevas tecnologías, creo que también han propiciado una apertura
por parte de los más jóvenes a un espacio que hacía falta para mostrar sus producciones. Y en esto aprovecho e invito porque este próximo sábado 18 de octubre en el aula Espacio Educativo se va a llevar adelante una nueva edición de la birra literaria y el vino literario, que es una actividad que se hace en La Rioja Capital y la van a traer aquí, que es un espacio para eso, para que los más jóvenes, y con jóvenes hablo de escritores que recién se están lanzando a la cancha, esto es independiente de la edad, puedan ir allí a compartir sus producciones y darse a conocer, que me parece que son los espacios necesarios para eso, ¿no? Para quienes les gusta escribir. Pero bueno, has sido un escritor muy prolífico, has escrito para niños, para grandes, he podido contrastar y leer en tus diferentes producciones, y quería felicitarte porque has sido convocado para participar de un cuadernillo del Ministerio de Educación de la provincia, que está muy relacionado con el Plan Provincial de Lecturas y que lleva por nombre, si mal no recuerdo, Riojanitos Lectores. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué se trata? Sí, mira, realmente fue un placer cuando me convocaron, porque sentí que de alguna manera podía ayudar con esto que hablábamos recién, que es el tema de la lectura, ¿no? Yo fundamentalmente pienso que el papel sigue siendo importante como soporte de lectura en las escuelas. Y en este caso, vos fíjate que la gente de la Secretaría de Planeamiento, donde está Vanessa Navarro y todo su equipo del plan de lectura, en este caso yo conozco mucho a la gente de nivel primario, a Silvina Camaño, Marcela, Adriana, a Fernanda, que trabaja también en teatro, a Jacquelina, a todo el equipo que está detrás del plan de lectura, y que de alguna manera a partir de este cuadernillo ellos buscan llevar propuestas al aula, ¿no? Y no solo de lectura, sino de recorridos con actividades, con juegos y textos literarios de autores riojanos, para que llegue a todas las escuelas primarias de nuestra provincia. En ese caso, yo he tenido la suerte de ser convocado con Huellitas de Chaya, ese libro tan icónico que escribí en un momento y que siempre fue como un abrazo al corazón, ¿no? Porque es un libro que tiene mucho que ver con cuestiones de la cultura riojana, de manera detallada, pero desde la visión de un niño, pero también en un entorno donde la naturaleza es importante. Entonces hay un entorno, un ambiente, hay una fauna, una flora, hay maneras de expresarse, y hay toda una magia que tiene que ver con el topamiento, con la chaya y con un vuelo imaginario que tiene ese niño. Y que justamente hay muy poca producción en literatura infantil, así icónica, riojana, en los últimos tiempos. Es como que al público infantil se le brinda muy poco, ¿no? En lo identitario. Y creo que Huellitas de Chaya sí logra eso, que un niño se sienta identificado con lo que vive día a día o lo que vive en los febreros, en cada carnaval, como lo plasmas muy bien en ese libro, que tiene, de paso, lo comento, unas ilustraciones bellísimas. Sí. El ilustrador es maravilloso, y yo creo que gran parte de lo que es el libro se debe a su calidad, ¿no? Es Carlos Julio Sánchez, un docente que trabaja en las escuelas rurales de Córdoba, que tiene un compromiso social muy importante, y supo reflejar a partir de mis palabras, cuando yo le mandé los escritos y le mandé alguna idea de imágenes, supo reflejar, no siendo riojano, sino cordobés, el concepto especialmente sobre los personajes de la chaya. Yo creo que también este libro tiene algo muy lindo. Hay un rescate de la que es la tradición oral, y la tradición oral
transmitida desde las abuelas y los abuelos a través del tiempo, ¿no? Cuando él habla con su abuelo sobre una experiencia que tuvo en una chaya, en un febrero, y él cuenta lo que se le contaba a la abuela, su abuelo le cuenta lo que le contaba a su abuela. Entonces hay todo un juego ahí, ¿no? Y si vos lo lees, el niño, que es Maxi, se hace llamar Max, él, uno de los deseos más grandes que tiene es que él pueda de alguna manera transmitir a sus amigos y a sus futuras generaciones este concepto de la chaya, esa chaya que está imbuida de leyendas, de alegría y de cuestiones que tienen que ver con el sincretismo, ¿no? Porque está mezclada también con cuestiones europeas. Así que ese libro fue rescatado, por decirlo de alguna manera, por el plan provincial de lecturas. Me gusta que le digan plan provincial de lecturas con plural. Con plural, lo mismo que la Secretaría de Culturas, ¿no? Porque ese concepto de que existe un tipo de cultura riojana, un tipo de cultura argentina, donde tenemos mosaico. En la misma provincia tenemos mosaico. Te vas al norte, a la zona de Chañarmullo, que yo hago un juego con los llanos, con la zona de Chañarmullo, con nuestra zona, hasta un juego idiomático, ¿no? Cuando el abuelo habla aspirado, ¿no? Que venía de la zona de la montaña, allá en Chañarmullo. Así que es eso de rescatar y llevarlo a las escuelas y encima darle actividades que sean no solo didácticas, sino lúdicas. Yo creo que es muy importante. No es el único libro que han rescatado, hay otro libro muy hermoso. Hay otros que están cita. participando y me gustaría mencionar eso porque ya que lo estás mencionando, este cuadernillo de lecturas, Riojanitos Lectores, Leer es Crecer, Enseñar a leer es responsabilidad de todos, que ha lanzado el Ministerio de Educación de la provincia, va haciendo esta dinámica, ¿no? Un poco de lecturas, un poco de juegos, como para acercarse al mundo de la interpretación del texto, sobre todo desde otra mirada, ¿no? Sobre todo para lo que es el nivel primario, para que disfruten de la lectura y vean todas las posibilidades que pueden derivar de un solo cuento, de alguna sola lectura. Sí, además la otra autora que ha sido convocada es Sara Mercedes Manghesi, y bueno, su libro es un libro muy mágico, ¿no? Porque ella trata justamente, se llama Seres Mágicos que puedan encender el mundo, ¿no? Y a partir de ese juego con esto de la imaginación del niño, propone hacer un descubrimiento de los seres mágicos a través de una conversación literaria, rescatando juegos que fueron quizá de nuestros padres, nuestros abuelos. Y bueno, en conjunto los dos libros al final son trabajados para buscar distintos itinerarios de lecturas, ¿no? Que no son la lectura lineal, sino tomar un capítulo y trabajarlo de una manera, hasta escenificarlos, rescatar figuras. Hay como unas figuras, tipo figuritas que decíamos antes, que se pueden recortar y trabajar. Yo lo he visto en grande, muchas de estas figuras, ¿no? De 1 metro. Ver el libro con los personajes altos como yo, ¿no? Del libro de Huellitas de Chaya, es hermoso. Y fíjate vos que también el plan de lecturas, tuve la suerte que me convoque ahora para octubre o noviembre para trabajar con las escuelas especiales de la ciudad de La Rioja. Son 5. Serían más de 70 alumnos entre las escuelas especiales, y el centro sería Huellitas de Chaya, porque ellos vienen haciendo un trabajo de lectura y de reescritura del libro, ¿no?
y aparte buscando distintos modos de expresión. Hay canciones, hay videos relacionados, hay obras de teatro, hay dibujos, de acuerdo a las capacidades que tienen los estudiantes en las distintas escuelas, en los distintos cursos. Eso me emociona, participar y que me hayan convocado para trabajar con esa escuela. Eso es un detalle que quería agradecer al grupo del plan de lecturas. Qué bueno que lo menciones, porque tiene que ver también con una mirada integral respecto a la lectura, que leer debería estar al alcance de todos, incluyendo, no sé, a cualquiera que tenga alguna condición, alguna discapacidad. El leer, el disfrutar de la lectura y de la lectura en papel, y de poder hacer ejercicios y de poder jugar con la lectura, también es algo importante que nos debería abarcar a todos, que es algo en lo que muchas veces no lo pensamos de esta manera. Además de estar participando de este cuadernillo, me habías mencionado que querías conversar conmigo acerca de un nuevo proyecto transmedia en el que estás trabajando. Sí, antes que me olvide. Bueno, hoy es el Día del Escritor Chileciteño, como bien decías, y también es el día de la fundación de la Sociedad Argentina de Escritores en Chilecito. En esa época, Lucía Carmona, un grupo de escritores que venían del norte, como Alfonso Nasif, por supuesto Adolfo Molina, Amelia Busset y Perla Vilar, no sé, se juntaron y dijeron, bueno, vamos a trabajar dentro de una institución o de un marco para promover lo que es la escritura y la lectura. La lectura y la escritura serían en ese sentido. Y hoy cumplimos 52 años, ¿no?, de esa acción que se dio justo cuando se iniciaba el proceso militar. Vos fíjate qué contradicción. Así que bueno, eso quiero agradecer a todos los amigos escritores de la SADE, pero por supuesto que ahí en este saludo entran todos los escritores de las distintas agrupaciones y aquellos escritores y escritoras solitarios que tenemos en nuestra provincia. En ese sentido, estoy haciendo un trabajo que yo creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, yo lo vendo como muy interesante, porque tiene que ver mucho con una mirada que tenemos hoy de las producciones un poquito más abarcativas. Vos fíjate que estoy en un proyecto transmedia que se llama La Cruz Torcida, ¿no? Y nace a partir de una novela que yo había escrito sobre un lugar de la isla Martín García, que está a 50 kilómetros de la isla de Tigre, en Buenos Aires, que es un lugar muy extraño, ¿no? En ese lugar ha habido presidios, en ese lugar se receptaba a los inmigrantes que venían de otros países, especialmente de la Primera Guerra Mundial. Se receptaba a los enfermos que venían de la gripe española, donde la mortalidad era altísima. Era el lugar también de recepción de los indios rebeldes, luego de las campañas genocidas del desierto. Así que era un lugar muy, muy especial. En ese lugar, por supuesto, había 3 cementerios, con la cantidad de gente que iba y con la cantidad de enfermos y con las condiciones que tenía el lazareto, que era un pequeño hospital que había en el lugar. Se moría mucha gente, muchísima gente, ¿no?, de enfermedades infectocontagiosas y de desnutrición y de mucho tipo. Ese concepto me golpeó hace años e hice una novela, una pequeña novela que se llamó, La Cruz Torcida. A partir de eso, este año encaré un proyecto de transmedia, ¿no? Cuando uno habla de transmedia, para la gente que no maneja mucho el término, habla de lo transmedial como un conjunto de producciones que convergen
en un sitio determinado, ¿no? Ya sea, en este caso puede ser un sitio digital, en una página web, en un producto de Wix, de Transmedia, o en algún producto que congrega a muchas plataformas y producciones. Por ejemplo, una novela literaria, que fue el eje que puede ser el eje de las otras producciones, una película o serie web, que en este caso la tengo avanzada la película, ya ha pasado la etapa de tratamiento y estoy trabajando en una película, en un guión que calculo que va a tener unas 60, 70 hojas aproximadamente. Estoy trabajando en un documental, ya hace rato escuchaba que hablaban de Moyano y el documental de Moyano. Bueno, este quizás sea un poco más humilde, un documental corto, que tiene la característica de no necesariamente ir a visitar la isla de la isla Martín García, sino hacer un documental desde y por chileciteños, desde la mirada que tenemos sobre una temática determinada. En este caso son las cruces, ¿no? Fíjate que el tema de la cruz es un símbolo muy fuerte, no solo desde la religión católica, sino desde las religiones en general, ¿no? Hay muchísimos tipos de cruces, y justamente estas cruces de este cementerio, que son como 250 cruces, tienen el asta superior, el travesaño superior, torcida o hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces hay muchos mitos y leyendas de por qué. ¿De qué significa? ¿Qué significa? Entonces yo, tomando ese eje, bueno, pienso trabajar con el párroco de acá de la iglesia, haciéndole entrevistas, pienso ir a los negocios que trabajan con porcelana fina y yo construir una cruz en base a las proporciones que tenga, y ir con la cruz en la entrevista, ir al cementerio nuestro, hablar con la gente del cementerio, hablar con historiadores que tengan un manejo sobre esto, visitar Anguinán, con esa famosa fiesta de las cruces que tienen, que es algo tan precioso, y que lo hacen todos los mayos de cada año, en donde cada familia antiguamente tenía una cruz y bueno, la dejaba en un sitio del cerro y hacían como una procesión y todo lo que hay detrás de eso. En Acuña también, detrás de la iglesia de Acuña, que es emblemática, están también las tres cruces y se hace también una procesión. Bueno, eso es un dato que ya no tenía y ya lo estoy anotando, ¿no? Entonces también de la zona de Acuña, es decir, buscar, ¿no? Más que parangones entre la isla Martín García y nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestro departamento o La Rioja en sí mismo, sino tratar de desentrañar cuestiones que tienen que ver con los símbolos, ¿no? Y estos símbolos, como de alguna manera nos interpelan, pero no solo desde la religión, sino desde el concepto de lo que es la vida y la muerte, del concepto de lo que son las ceremonias y los rituales. Entonces, desde ese punto de vista lo voy a trabajar el documental, y creo que va a ser uno de los productos más lindos que va a tener el Transmedia. Después, ya anoche terminé la novela gráfica. En realidad terminé el texto de las imágenes que tengo que trabajar, que lo voy a trabajar con alguien especialista. Esto es una producción colectiva, ¿no? Esto es imposible que yo lo haga solo. Y los textos de la novela gráfica, así que esa va a ser en blanco y negro, porque también quiero trabajar la época de 1918 dentro del concepto de la Primera Guerra Mundial. Después estoy trabajando también con mi hijo, que vive en Roma, con un videojuego que trate sobre el tema, en donde permita al jugador, que en este caso puede ser la protagonista, que es una enfermera, se llama Eloísa, y que bueno, que va explorando la isla, pasa por el lazareto, el cementerio, hay un laboratorio, y bueno, que tenga distintos niveles de complejidad. También tengo a alguien que va a hacer una canción referencial, romántica, porque Eloísa, que es enfermera y que tiene una mirada muy social, a pesar de la época, y en contra del poder de Roca, que ya no estaba en el gobierno, pero seguía siendo poderoso, ella se enamora
de Manuel, un español que estaba en el lugar. Así que voy a trabajar con alguien con letra y música. Bueno, después el trabajo en las redes sociales, etcétera. Lo que quizá sería necesario que les lea los 5 renglones de la sinopsis de lo que es la obra, para que ver, tengan... ¿de qué se trata? Mira, la Cruz Torcida, en este caso, es un proyecto de Transmedia que explora la historia de Eloísa, una joven enfermera que se enfrenta a la dura realidad de la muerte y la injusticia en la isla Martín García durante la epidemia de gripe española de 1918. Está atravesada por su vivencia en el cementerio con una extraña cruz torcida, un personaje enigmático y espiritual, médicos y una vivencia de amor. A través de una narrativa inmersiva y multiplataforma, el proyecto busca transportar a una audiencia activa a la época y hacerlos partícipes de la historia de Eloísa. Por eso puse redes sociales, ¿no? Porque la idea es que se vaya construyendo contenido, que muchos de estos productos vayan cambiando, vayan evolucionando o vayan tomando otros caminos, que es el concepto transmedial más importante. No solo convergen, sino que hay una interacción activa con la audiencia o con los que lo consumen. Los públicos que van consumiendo este producto. Me parece muy ambicioso el proyecto, ambicioso. Pero me encanta que te lo tomes así, que lo puedas realizar y que lo vayas haciendo de a poquito. Nosotros desde aquí vamos a seguir esperando noticias y ver cómo avanza el proyecto. Sos una persona muy inquieta, que siempre encara cada una de las cosas con el que vas haciendo con muchísimo compromiso. Y bueno, y por eso siempre estás aquí con nosotros comentándonos cada uno de tus proyectos. Marcelo, agradecerte muchísimo por venir aquí hasta Radio Universidad, comentarnos todos tus proyectos, felicitarte en este Día del Escritor Chileciteño. Quería felicitar también a la gente del Ministerio de Educación de la provincia por esta guía que estuvimos leyendo en el día de hoy, Refranitos Lectores, que estuvimos compartiendo, que me parece que es muy bueno el material para promover y fomentar la lectura, sobre todo en el nivel primario. Sí, yo realmente cuando me llamaron, primero sentí orgullo que me hayan elegido el libro, ¿no? Porque además, cuando vos escribís un libro para niños, tiene un plus distinto, ¿no? El lector niña, cuando te ve que vos sos el autor, te abraza, no vos sentís que de alguna manera se ha conmovido con las imágenes, quizás, con parte del libro, pero está cargado de afecto. Un libro para niños está cargado de afecto. Y con respecto, y sí, agradecer al Ministerio de Educación y a todo el plan de lectura y a todo su equipo. Pero con respecto al otro, que era el proyecto de Transmedia, también está involucrado en nuestra radio, porque parte de lo que se va a hacer, yo por ejemplo quiero hacer con ustedes un radioteatro, quiero involucrar a los alumnos en alguna de las cátedras, quiere decir que es un proyecto colectivo, es ambicioso porque sé que cuento con muchas personas que van a apoyar el mismo. Seguramente así será. Marcelo Miguel, bueno, seguimos conversando con vos de cada uno de tus proyectos hoy en el marco del Día del Escritor Chileciteño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias y un abrazo a toda la audiencia. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.